y que nosotros podamos estar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón en lo que vamos a estar haciendo acá. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos gracias en este momento por este primer día de la semana, un día en que la iglesia en todo el mundo se reúne para celebrar la resurrección de Jesucristo. Primer día de la semana en que todo tu pueblo te adora, Señor, de manera conjunta. Y nosotros te damos gracias porque nuestra iglesia es parte de ese pueblo de Dios. Y nosotros hoy estamos aquí con la mayor disposición de adorarte a ti, Señor. Que nuestras mentes, que nuestras emociones, que nuestros corazones estén centrados en lo que vamos a estar compartiendo y en lo que haremos durante todo este día. Te rogamos también que bendigas a nuestro pastor, que, oh Señor, lo acompañes ahora y que le des fortaleza y le des, oh Señor, sabiduría. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Sin dudas, la persona que escribió este himno que acabamos de cantar tenía una gran estima por la iglesia de Jesucristo. Esto es un himno que es un canto a Jesucristo y a su iglesia. Y lo veía como algo realmente importante, o por lo menos eso fue lo que la letra de esta poesía dice. Dicen las epístolas, las estrofas 2 y 3 del himno: tu iglesia, mi Señor, su templo y adoración, la grey que guiando siempre vas con sabia dirección. Por ella, mi oración, mis lágrimas de amor y mis cuidados y mi afán, por ella son, Señor. Definitivamente este autor debió ser alguien que tenía a la iglesia en gran estima. Y hoy nosotros vamos a comenzar a estudiar el capítulo 26 de la Confesión de Fe, que los autores de la confesión le titulan De la Iglesia. Y para darnos cuenta de la importancia que tiene el capítulo 26 de la confesión, solamente tuviéramos que ver su extensión. La Confesión Bautista de Fe le dedica 15 extensos párrafos a la iglesia. De hecho, es el capítulo más largo de toda la confesión. Es el tema donde los autores de la confesión dedicaron más espacio, dedicaron más conocimiento, porque tenían que dejar claro cosas acerca de la iglesia y tenían que reestructurar cosas acerca de la iglesia. Para ubicar este capítulo en su contexto, estamos en la sección de la confesión que se titula ¿cómo? ¿Se acuerdan cómo se titula esta sección? Hemos estado hablando en la clase pasada de qué fue. ¿Se acuerdan? De las autoridades civiles. ¿Y la anterior? Del matrimonio. ¿Cómo se titula entonces eso en la confesión? De las instituciones divinas. Muy bien. Nosotros estamos en la sección de la confesión que habla de las instituciones divinas. O sea, las instituciones que Dios ha establecido. Con esto queremos decir que estas instituciones son un invento de Dios. Es parte del pensamiento de Dios. Así que hablamos del gobierno, hablamos del matrimonio o las autoridades civiles. Y hoy hablaremos de la última de esas instituciones que Dios en su sabiduría fundó o instituyó, que es la iglesia. Es decir, que de facto podemos decir que estamos hablando de una institución que fue fundada, establecida, o por decirlo de otra manera, ideada por el propio Dios. No estamos hablando aquí de un invento humano. No estamos hablando aquí que en Pentecostés a los apóstoles se les ocurrió la brillante idea de congregarse juntos y de juntos compartir la fe. No, mis hermanos, la iglesia no es un invento de los apóstoles en Pentecostés. En Hechos capítulo 2, no es un invento de los apóstoles. ¿Qué texto de la Escritura nosotros podemos mencionar para decir, un solo texto, para decir que la iglesia es una institución que Dios ha creado y que no se les ocurrió a los apóstoles en Hechos 2? Amado. Ajá. ¿Qué dice ese texto? Muy bien, muy bien. Hechos 2:40. Muy bien, porque es una institución que Dios mismo la nutría. Y Hechos 16:18 dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad?
Cristo se refiere aquí a una institución como mi iglesia, es mía, yo fui el que la fundé. Y este simple hecho habla acerca de la institución divina de la iglesia, del origen divino de la iglesia. Ahora, los autores de la confesión le dieron mucha importancia a esto. 15 párrafos donde los autores bautistas nos dan mucha claridad sobre las convicciones bautistas de la iglesia. Se alejan aquí de los presbiterianos. Este es un capítulo completamente bautista. Es el capítulo más bautista de la confesión de fe. De hecho, mis hermanos, cuando nosotros hablamos del origen de la confesión bautista de fe de 1689, dijimos que tenía 3 fuentes. ¿Se acuerdan la fuente? O sea, que es una confesión que no surge sola, sino, bueno, la fuente principal es la palabra de Dios, eso estamos claros. Pero esta confesión tiene 3 fuentes humanas. ¿Cuáles son? La confesión reformada de Westminster, que es una confesión ¿qué? Presbiteriana, o sea, es una confesión puritana de tendencia presbiteriana. También hablamos que había otro documento de orden. La Declaración de Fe y Orden de Savoy y otro documento. Esta misma confesión, pero en otro año, en el año 1644, que fue realmente cuando los bautistas hicieron la primera confesión bautista de Londres. Ahora, ¿ustedes saben cuántos párrafos tiene la confesión de Westminster acerca de la iglesia? 6 párrafos. 6 párrafos. ¿Cuántos párrafos tiene la confesión bautista? 15 párrafos. Los autores bautistas se alejaron de los presbiterianos completamente en este capítulo 26. Hoy nosotros vamos a ver párrafos que están igual en la confesión de Westminster, pero en las próximas clases veremos párrafos que son completamente bautistas. ¿Por qué razón? Porque, mis hermanos, no es que nosotros quisimos separarnos de los presbiterianos, sino que los presbiterianos tienen una concepción del gobierno y la formación de la iglesia muy diferente a la concepción bautista de la iglesia. Así que los bautistas dijeron que ellos no eran seguidores ciegos de las enseñanzas de los teólogos presbiterianos. Ellos apreciaban la labor de hombres como John Owen, como Thomas Goodwin y otros más, pero ellos no lo siguieron ciegamente, sino que recibieron las enseñanzas de estos grandes teólogos, las examinaron a la luz de las Escrituras y vieron que habían cosas con las que ellos no estaban de acuerdo. Así que nosotros pudiéramos dividir el capítulo 26 de la confesión de fe. ¿Cuántos tienen confesión? Casi todos, ¿verdad? Vamos a tratar de tener la confesión porque realmente este capítulo es muy amplio. La confesión, pudiéramos dividir este párrafo 26 en 2 grandes secciones. En primer lugar, los párrafos 1 al 4 que nos hablan acerca de la iglesia universal y los párrafos 5 al 15 que hablan acerca de la iglesia local, de cómo debe ser la iglesia local. Hoy nosotros solo veremos los párrafos que tratan acerca de la iglesia universal y a partir de la clase que viene, probablemente nuestro pastor hablará acerca de la iglesia local, En cuanto a la iglesia universal, ¿qué nos dicen los autores de la confesión? Bueno, de lo primero que nos hablan ellos es de su identidad, la identidad de la iglesia universal. Vamos a leer el párrafo 1 de la confesión para tener una idea de lo que estamos hablando. ¿Algún hermano tiene la confesión? ¿Lo puede leer? Católica o universal que, con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible. Se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo. Muy bien, hay 3 términos importantes que en cuanto a la iglesia universal o a la iglesia invisible, que ellos le llaman también, que son muy importantes en este capítulo, en este párrafo, en este primer párrafo. En primer lugar, el término católico. En segundo lugar, el término invisible. Y en tercer lugar, el término elegidos. Esos son los 3 principales términos que los autores de la confesión ponen en este párrafo 1. El término católico, ¿qué significa?
universal, ellos mismos ponen, para que nadie vaya a entender otras cosas, que la iglesia católica, ese término se lo agarraron los católicos y los católicos romanos se agarraron ese término. Entonces cada vez que uno habla de católicos, hermanos, hay términos que nosotros usamos que están sesgados. Y yo creo que es muy bien por los autores de la confesión a poner ese término católico. No podemos regalarle todos los términos a las sectas porque ellos quieren cogérselas. Los testigos de Jehová, yo soy un testigo de Jehová. ¿Por qué tú me vas a coger un término que es claro en las escrituras, te lo vas a agarrar y me lo vas a sesgar así de esa manera? Bueno, los católicos se cogieron ese término, pero el término católico significa universal. Universal, nada más que eso. En segundo lugar, los autores nos dicen que la iglesia universal es una iglesia invisible formada por los elegidos. La iglesia católico romana tergiversó el término católico, pero eso no quiere decir que no podamos usarlo. ¿En qué sentido la iglesia universal puede llamarse iglesia invisible? Ahora vienen términos un poco más complejos. ¿En qué sentido nosotros podemos llamar a la iglesia universal? Estamos hablando de la iglesia que está formada por todos los creyentes del mundo entero. Ellos mismos lo dicen. ¿Por qué es invisible la iglesia universal? Porque está formada por aquellos en los que el Espíritu Santo ha obrado internamente y la gracia y la verdad de gracia que ha puesto en sus corazones. Desde el punto de vista humano, hay una dimensión invisible de la iglesia universal, porque nosotros no tenemos una certeza infalible de quién es el Espíritu Santo ha hecho esa obra. Por eso es invisible. Nosotros no sabemos cuántos de nosotros formen parte de la iglesia universal. No lo sabemos. Hay gente, en una iglesia pueden haber 200 miembros. Ahora, ¿cuántos de ellos son miembros de la iglesia universal? Eso te toca a ti descubrirlo, si eres miembro de la iglesia universal. Y déjame decirte que es solamente a la iglesia universal a la cual Cristo vendrá a buscar. A ninguna iglesia local Cristo viene a buscar. Cristo viene a buscar a sus elegidos que están en los 4 puntos cardinales de la tierra y los reunirá y Él será su rey. Por lo tanto, aquí lo importante es pertenecer a la iglesia universal. Esto no significa que la iglesia universal sea algo abstracto o difuso. No, si bien hay un sentido en que la iglesia universal es invisible, porque está formada por aquellos que Dios ha obrado en sus corazones, también hay un sentido en que es visible. Y ahora vamos a ver en qué sentido. En Gálatas capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Y por qué les leo ese texto? En este texto de Gálatas 1:13, ¿la iglesia es invisible o visible? Es visible. Dice Pablo: ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo está claro en que hay una iglesia visible en la cual él combatió contra ella, él luchó contra ella. Así que en este término y en este texto y en otros más, nosotros encontramos que la iglesia invisible, porque es una iglesia en la que Dios obra en los corazones de la gente, es también una iglesia visible y tangible. Pablo perseguía a un grupo concreto y específico de gente. Por lo tanto, la iglesia universal es invisible en el sentido de la obra que Dios ha hecho en sus corazones, pero es visible porque está compuesta por gente como tú y como yo, por santos visibles. Así que es bueno en un sentido hablar de la iglesia invisible por la obra del Espíritu, pero esto no significa que sea una entidad abstracta o difusa. Exactamente. Sí, eso ellos lo dicen en el segundo párrafo, por eso. Pero yo quería poquito a poco que fuéramos entendiendo estas cosas. La iglesia universal está formada por la obra interna del Espíritu Santo, pero no son gente que tú no puedes ver. Es una iglesia compuesta por gente, por santos visibles. Ahora, ¿quiénes componen esta iglesia universal? ¿Qué dicen los autores de la confesión?
Muy bien, dice, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. ¿Quiénes forman la iglesia? Un grupo de hombres y mujeres elegidos por Dios. La iglesia la iglesia universal no está compuesta de aquellos que simplemente profesan ser creyentes, ni por aquellos que han sido bautizados simplemente, ni por los que son miembros de ciertos tipos de congregaciones. No, esta iglesia está compuesta por aquellos elegidos que han sido, son y serán reunidos bajo Cristo. Por eso, de ahí la importancia de la doctrina reformada del autoexamen, mis hermanos. Muchas veces lo he dicho desde acá, esa es una doctrina esencial. El apóstol Pablo le llama a los corintios, ustedes no están dando muestras de ser creyentes. Tienen que sentarse en su casa y hacer un análisis mental si Cristo verdaderamente mora en vuestros corazones. Este primer párrafo rechaza de facto una postura que los bautistas tuvieron durante algún tiempo. ¿Cómo se llamaba esa postura? De hecho, yo me leí ese libro cuando empecé en la fila bautista y por poco me convence. El rastro de la sangre se llamaba el libro. ¿Nunca le han leído ese libro? El rastro de la sangre. No lo lean. Bueno, eso es una postura que surgió entre los bautistas, la postura landmarquista. El landmarquismo trataba de llevar a los bautistas hasta Juan el Bautista. ¿Me siguen hasta aquí? Ese libro que Daniel cita se llamaba El rastro de la sangre. Es un libro que ellos dicen que los verdaderos creyentes han dejado un rastro, y es un rastro de sangre, de la sangre de Cristo. Por lo tanto, ellos juntaban a Juan el Bautista con los bautistas contemporáneos, y era una manera muy ingeniosa, porque ponían descendientes y este y el otro, y mira y aquí. Y entonces los bautistas siempre habían existido, en Constantino, pero habían bautistas por aquí siempre. Pero el landmarquismo fue una doctrina completamente herética. ¿Por qué razón? Porque intentó unir a esa iglesia universal que Amado estaba hablándonos con los bautistas. Entonces el landmarquismo decía, si usted no se ha convertido en una iglesia bautista, oyendo el sermón de un predicador bautista, y se ha bautizado con un pastor bautista, usted no es creyente. Eso es una herejía. No me contes ahí el YouTube porque después piensa que yo digo esto. Eso es una herejía. Una herejía. O por lo menos un error muy grande. Ninguna iglesia local, ninguna denominación debe traer sobre sí los rasgos de la iglesia universal. ¿Está bien? Ninguna denominación específica debe reclamar sobre sí los rasgos de la iglesia universal que le pertenecen a todos los creyentes elegidos por Dios de todas las denominaciones. Claro, ese es el error católico. Ese es el error católico. Creemos en una iglesia universal compuesta por todos aquellos hombres y mujeres que Dios ha elegido y que Cristo ha redimido independientemente de su filiación teológica. Nosotros creemos eso, hermano. Yo oí a más de un pastor bautista tener rasgos del landmarquismo. El landmarquismo penetró bastante en las filas bautistas. Y yo oí a más de uno exhortar a... De hecho, mis hermanos, hubo una práctica, yo no sé si existe todavía, Daniel, en la iglesia bautista que era landmarquista. Sobre todo en las iglesias bautistas generales. Y era que si tú venías bautizado de un contexto pentecostal o de un contexto de otra iglesia evangélica, ¿ustedes saben qué hacían los bautistas? Te volvían a bautizar. Te volvían a bautizar. Porque teníamos la concepción landmarquista de que si no había sido bautizado por un pastor bautista en una iglesia bautista, no era un bautismo verdadero. Hermano, eso es un error de la iglesia. Eso es un error. Ninguna iglesia debe exigir sobre sí las marcas de la iglesia universal. Tenemos que tener muy claro eso. Y nosotros los reformados tenemos que tener claro eso. Nosotros no somos ecuménicos, pero nosotros tenemos que tener claro que nosotros no somos los recipientes de la iglesia universal.
Nosotros no somos los recipientes de todos los elegidos. Los elegidos no son reformados, todos ellos. Nosotros no somos el recipiente de todos los salvos. Eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Habla la Biblia de esta iglesia universal? ¿Sí o no? Les pregunto, ¿habla la Biblia de una iglesia universal? ¿De una iglesia formada por todos? Sí lo habla, sí lo habla. El Nuevo Testamento hace referencia a la iglesia, miren el número, apréndaselo, 115 veces. 115 veces el término iglesia aparece desde Mateo a Apocalipsis, 115 veces. La mayoría de las veces que ese término aparece, ¿se refiere a qué? A las iglesias locales, muy bien, no a la iglesia universal. La mayoría, el 80% de las veces de esos 115 textos que hablan acerca de la iglesia, se refieren a iglesias locales, no a la iglesia universal. Por lo tanto, la iglesia local en el Nuevo Testamento tiene tremenda importancia. Con esta clase no le estamos restando importancia a los otros 11 párrafos del capítulo 26, porque el capítulo 26 solo le dedica los primeros 4 párrafos a la iglesia universal. Por ejemplo, ¿cuáles son los textos que sí se refieren a la iglesia universal? Los citamos ya, Mateo 16, 18, Cristo está hablando obviamente de su iglesia formada por sus elegidos, una iglesia que combatirá y que derribará las puertas del infierno. Mi iglesia. Eso no se estaba refiriendo a la congregación de Jerusalén o de Antioquía, ni mucho menos a los bautistas. No se estaba refiriendo Cristo a nada de eso. Hay otro texto muy, muy hermoso donde se refiere solamente a la iglesia universal. Muy bien, ese texto está en Mateo 18. No lo tenía acá, pero es que Él recogerá a sus elegidos de los cuatro ángulos de la tierra. Eso es un texto que se refiere a todos los elegidos del mundo entero. Pero miren este texto de Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 23. Solo le cité el versículo 22 al 23 porque es mucho más amplio. No, el término iglesia, exacto. No, a la iglesia universal no, a la iglesia. El término iglesia se menciona 115 veces en el Nuevo Testamento. El término iglesia. La mayor cantidad de los textos se refieren a la iglesia local, a iglesias locales, y algunos textos a la iglesia universal. Miren, para que si algún hermano todavía tiene alguna duda en su mente, y esto ahora con este término de iglesia universal, ¿qué se quiere referir? Mire, Hebreos capítulo 12, 22 al 23 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Bueno, yo cogí solamente el 22 al 23, ese texto se ha leído mucho. El texto está comparando la adoración del Antiguo Testamento, cuando Moisés, sobre todo la adoración bajo la ley de Moisés, se ofrecían corderos y era una adoración simbólica. Pero el autor a los Hebreos ahora dice, no, esa no es la adoración verdadera. La adoración verdadera es la de la iglesia universal. Miren cómo lo dice él. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. La Reina Valera no nos ayuda. César, ¿tú tienes la Biblia de las Américas? Te pregunto a César porque él es el abanderado de la Biblia de las Américas acá. ¿Ustedes saben por qué la Reina Valera es mejor? Porque es que el término, no es que nosotros a veces querramos usar las Américas como para decir sí que siempre es mejor, pero es que el término, yo no sé por qué la Reina Valera tuvo que traducir ese término. El término que la Reina Valera traduce como congregación es el término eclesía. Y el término eclesía, mis hermanos, nosotros lo que le hicimos a ese término fue llevarlo al español y ponerle iglesia, pero es el término eclesía. Por eso la manera en que debía traducirlo la Reina Valera era esa.
a la iglesia de los primogénitos, a la asamblea e iglesia de los primogénitos, porque eso es lo que dice el texto. El texto no se refiere a una congregación lejana, no, se refiere a la iglesia. Así que este texto es un texto genial para hablar de la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia que está compuesta por todos aquellos cuyos nombres están escritos, ¿dónde? En los cielos. La iglesia universal tiene membresía y todo. Tiene una lista y todo. Una lista de miembros. ¿Dónde está? Y escrita por Él. Desde antes de la fundación del mundo. Dios es su pastor. Y Él tiene la lista de sus miembros en el cielo. Dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. La Nueva Versión Internacional también lo traduce muy acertadamente. Dice a la iglesia de los primogénitos también. Sí, sí. Y esa persona dijo después que dijo, y escrito por Dios y con sangre. Con sangre. No con tinta de bolígrafo, ni con grafito de lápiz, con sangre. Así mismo es. Por la sangre de su Hijo. Con la sangre de su Hijo, exactamente, con la sangre de su Hijo. Todos aquellos que han sido inscritos en el cielo, en el libro de la vida, forman parte de una gran eclesía que es la iglesia universal. Y esto, hermanos, con respecto a la iglesia universal, a su identidad invisible, es lo que los autores de la confesión nos quieren transmitir en el párrafo 1. En el párrafo 2, los autores de la confesión siguen tratando el asunto de la identidad de la iglesia, pero ahora en una dimensión visible. Visible. Ellos están tratando de combatir esa nebulosa, para no traer sobre nosotros una nebulosa. ¿Quién será de la iglesia universal? Ahora hay un aspecto visible de la iglesia universal. Algún hermano que lee el párrafo 2, enseguida van a darse cuenta qué es lo que le estoy diciendo. ¿Lo tienes? Sí. Ajá. Amado, ahí es donde se entrelaza la iglesia universal con la iglesia local. La iglesia universal, si bien es aquella que está formada por aquellos que están inscritos en los cielos con sangre de Cristo y que formamos parte de todos aquellos que hemos sido objeto de la muerte de Jesucristo. Y ahí sí me incluyo yo, mis hermanos. Formamos. Y ojalá y todos los que estemos aquí también, ¿verdad? ¿Qué es entonces la iglesia universal en términos prácticos? Ese es el segundo párrafo. ¿Cuáles son las personas que integran esa iglesia? ¿Cuál es la expresión tangible, palpable de la iglesia universal? Ajá. Sí. Sí, ajá, los que profesan. Muy bien. O sea, las características que los autores de la confesión dan para nuestra permanencia o pertenencia a la iglesia universal, ¿cuáles son? Son 3 características, ellos dicen. ¿Cuál es la primera? Teito la decía. Profesan fe en el evangelio. Segunda característica. Profesan obediencia a Dios. Y tercera característica. No caen en errores. No destruyen no destruyen el fundamento de su fe. No caen en errores fundamentales y conductas impías. Hermano, esto de verdad tiene sabiduría. Tiene sabiduría. Santos visibles. Esa es la iglesia visible. ¿Quiénes son los que forman la iglesia visible? ¿Cómo puedo saber yo que soy parte de esa lista que está en los cielos? ¿Cómo puedo saber yo que soy parte del pueblo de Dios que está en los 4 vientos? Donde hay chinos, de todas las lenguas, de todos los pueblos. ¿Cómo puedo saber yo que formo parte de esa iglesia? Y de todas y de muchas denominaciones. No de todas, pero de muchas. Bueno, primero, porque profeso fe en el evangelio de Jesucristo.
Todos aquellos que tienen fe verdadera en el Evangelio de Jesucristo, en el Evangelio puro que se nos da en su palabra, pueden llamarse hijos de Dios, santos visibles de la Iglesia Universal. Segundo, que esa fe que profesan se muestra en obras de obediencia a Dios. Y tercero, que ellos no tienen errores fundamentales. ¿Qué significa errores fundamentales? ¿Algún hermano que me ayude? Sí. ¿Qué errores teológicos? Exacto. Exacto. Hermano, errores fundamentales, y eso sería motivo de otra clase. Estamos hablando de, en la Biblia, nosotros tenemos que tener claro qué es una herejía y qué es un error, qué es una diferencia doctrinal. Yo soy amilenialista y puede haber otro hermano que sea premilenialista. Por eso yo debo desechar a ese hermano y decir, no, tú no eres creyente, tú vas para el infierno. Bueno, la iglesia ha caído en muchas cosas de esas, ¿saben? Y muchos creyentes han caído en muchas cosas de esas. Bueno, los autores de la confesión no cayeron. Ellos dijeron, tienen que ser errores fundamentales. Y errores fundamentales, nosotros podemos dar otra clase, hermano, no lo preparé. Son al menos 10 doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Nadie puede ser cristiano y decir que la Biblia es mentira. Nadie puede ser cristiano y decir que la Biblia tiene errores. O nadie puede ser cristiano y decir que la Biblia hay partes que son invención humana, como el ecumenismo de hoy, como muchos hoy se atreven a decir. O que el libro de Job es un libro que era parte de un yo lo oí hace poco, de una fábula de su tiempo. No, mi hermano, esos son errores fundamentales de la fe. Exacto. Ajá, no. Ahí está el hereje como la hierba buena. Sí. Lo cuestionan todo. Ellos cuestionan la abertura del Mar Rojo, cuestionan hasta la existencia de Dios. Hasta la existencia de Dios. Así que nadie puede ser cristiano y decir que Dios no es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nadie puede ser cristiano y negar la existencia del infierno. Nadie puede ser cristiano y negar la existencia de Dios. Nadie puede ser cristiano y negar la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Esos son errores fundamentales. La doble naturaleza de Cristo. Nadie puede ser cristiano y pensar que se salva a través de obras. Nadie. Así que mis hermanos, los creyentes son aquellos que profesan fe en el Evangelio, que profesan obediencia a Dios y que no caen en errores fundamentales. Aquellas personas, dicen los autores de la confesión, pueden ser llamados santos visibles. Hasta nuestro juicio humano permite que aquellos que profesan obediencia a Dios y no destruyen esa profesión, entonces forman parte de las filas de la iglesia local. Miren, mis hermanos, ahí es donde se entrelaza la iglesia universal con la iglesia local. ¿Qué decimos los reformados? La iglesia local debe cerciorarse hasta donde humanamente podemos que todo aquel que pase a ser miembro de la iglesia local pertenezca a la iglesia universal. ¿Me siguen ahí? La iglesia local debe cerciorarse de que todo aquel que sea miembro de su cuerpo local pertenezca a la iglesia universal. Por lo tanto, por eso es que tú pides la membresía de esta iglesia y tú tienes una entrevista donde ¿qué se te pregunta? Estas cosas. ¿Cuál es tu testimonio de fe? ¿Cuál es tu grado de obediencia a la fe? Y se pregunta tu doctrina, se pregunta qué crees, para entonces nosotros poder tener tranquilidad. No se puede. Sí, no se puede. Eso es un error fundamental. Así mismo es. Sí. Claro. Sí, hermano, ustedes saben, yo realmente, los que hemos estudiado las Escrituras y todos nosotros podemos estar de acuerdo con esto.
Uno ve cómo muchas iglesias evangélicas de hoy tratan tan liviano el término, el proceso de hacerse miembro de una iglesia. Tú llevas 3 días en una iglesia evangélica, te vistes con corbata, porque ese es el key del asunto. Te peinas bien, te vistes con corbata, tienes carita de formalito. Y olvídate, hermano, olvídate. Dices 3 palabras bonitas y la próxima semana eres un alto candidato. Un alto candidato. Y si sigues por ese camino, llegas lejos. Llegas lejos. A las 2 semanas. A las 2 semanas. Sí, mis hermanos, es triste con la livianidad con que se tratan estas cosas. Pero no solo para hacerte miembro de la iglesia, para el pastorado, para el diaconado, para obtener un ministerio en la iglesia. Mis hermanos, nosotros tenemos que tener la certeza de que una persona pertenezca a la iglesia universal para ser parte de la iglesia local. ¿Nos podemos confundir? Pues claro. Y nos hemos confundido. Claro que nos hemos confundido. Claro que nos podemos confundir. Porque la iglesia universal tiene un término invisible. ¿Estamos claros en eso? Hay una parte invisible de la iglesia universal que nosotros no podemos tener certeza absoluta. Y es la obra interna del Espíritu Santo. Por eso es que les hablé de las 2 dimensiones de la iglesia universal. Hay una parte invisible que nosotros no podemos ver. No podemos ver. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, da el kick del asunto. Mire lo que dice Primera de Juan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guardan sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Tristemente, hoy en día hay muchas personas por ahí enseñando una cosa, yo no sé si ustedes han oído esto, del cristiano carnal. Hay miles de personas a los que se les ha enseñado que ellos pueden considerarse cristianos solamente por su forma en que se expresan. Hay hoy un error fundamental que se está enseñando y es que hay una dicotomía entre tu estilo de vida y lo que tú profesas. Por lo tanto, yo no te tengo que juzgar. Si tú vives desordenadamente, como haciendo de tu vida igual que el mundo, por eso se llama cristiano carnal. Cristiano carnal es que aquello es carnal, estoy hablando carnal, no te metas conmigo, esa es mi forma de vivir. Pero cuando hay que hablar, no, yo creo en Cristo. Hermanos, eso es un error fundamental. Eso es un error. Primera de Juan, capítulo 2, 3 al 6, dice que aquel que permanece en él debe andar como él anduvo. El evangelio da siempre señales de obediencia. Eso es muy feo. Tú no eres quien para juzgarme, dice. Esta no es la visión de los autores de la confesión de fe. Ya que tampoco es la visión de la Biblia. En el texto que acabamos de leer, no se le llama a esas personas cristianos carnales. ¿Se le llama cómo? ¿Cómo le llama Juan? ¿Cómo le llama Juan a los que dicen una cosa y hacen otra? Mentiroso les llama Juan. No Ricardo, Juan le dice mentiroso. La verdad no está en ti, está diciendo una mentira. Tú eres un mentiroso. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que no son cristianos carnales, son mentirosos, individuos en los cuales no está la verdad. Y el primer engaño que se están haciendo no es a mí ni a ti, es a sí mismo. Es a sí mismo. Solo pueden ser llamados santos visibles aquellas personas que profesan fe en el evangelio, que profesan obediencia a Dios y que no destruyen su profesión mediante errores fundamentales. Estos son los que la Biblia reconoce como parte de la iglesia universal y por esa razón solo deben ser miembros de iglesias locales aquellos que cumplen estos 3 requisitos máximos en las Escrituras.
Dice Waldron, la relación que existe entre la iglesia universal y la iglesia local es que solo los santos visibles, aquellos que dan evidencia de pertenecer a la iglesia universal, deben ser miembros de las iglesias locales. En el párrafo 3 nos habla acerca de la perpetuidad de la iglesia universal. Leamos el párrafo 3, mis hermanos. Vamos entrando en más materia. Fíjense el párrafo 3. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha venido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mundo, compuesto de aquellos que creen en él y profesan su nombre. Los autores de la confesión introducen una nota solemne de advertencia. Antes de hablarnos de la permanencia de la iglesia universal, los autores de la confesión nos dicen, ¿qué nos hablan? Si lo oyeron, podrán saber. En la segunda parte del párrafo 3 nos habla de la permanencia de la iglesia universal. La iglesia universal no tendrá fin. Los cristianos le decimos a Nerón, a Napoleón, a todos aquellos que han avisorado el fin de la iglesia en este mundo, podemos hasta reírnos cuando lo digan. No se preocupen, Dios también se reirá de ellos. La iglesia nunca tendrá fin. Que bajen sus armas que están luchando contra un reino que no tendrá fin. No tendrá fin. Dios lo ha prometido claramente. Nadie que haya luchado contra la iglesia ha prevalecido. Nadie. La iglesia no tendrá fin. ¿Pero qué iglesia es la que no tendrá fin? La iglesia universal. Los autores de la confesión quieren darnos, hermanos, una solemne advertencia que toda congregación local debe tener clarita. Dios se ha comprometido en la permanencia de la iglesia universal, no de la iglesia local. Las iglesias locales están sujetas a la impureza, al error y a la apostasía. Pueden, dicen los autores de la confesión, dejar de ser iglesias de Cristo y convertirse en ¿qué? En sinagogas de Satanás. Hay muchos ejemplos bíblicos que podríamos poner de congregaciones locales que comenzaron muy bien, pero que siguieron la senda del error y de la impureza y por lo tanto no las vemos en la actualidad. Una iglesia en el Nuevo Testamento, para no caer en problemas personales, en el Nuevo Testamento. ¿A quién le dice? Pero no es a la iglesia de la Odisea a la que el Señor le dice que mira, que estaba a punto de perder todo. Es una iglesia más famosa, a la iglesia de Éfeso. ¿Ustedes saben qué era la iglesia de Éfeso? Miren lo que le dice el Señor, palabras de Jesús, de la boca de Jesús resucitado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. La iglesia de Éfeso es una iglesia que la fundó ¿quién? El apóstol Pablo. ¿Quién era el pastor de la iglesia de Éfeso? Pablo fue pastor en los primeros tiempos. ¿Y a quién dejó Pablo? A Timoteo. Exactamente. Hermano, estamos hablando de una iglesia fundada por el apóstol Pablo, dejada a Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que congregaciones fieles pueden dejar de existir porque Dios ha quitado su candelero de su lugar. La iglesia de Éfeso había sido pastoreada por Timoteo, pero era una iglesia que se había ido deslizando en la impureza. Es una iglesia que había ido, que en sus filas había miembros que vivían desordenadamente y sin disciplina. Jesús le dice, arrepiéntete o si no quitaré tu candelero de su lugar. ¿Y eso cómo se llama? Cuando una persona te dice, oye, haz esto, si no... Es una amenaza, pero yo no diría, no le llamaría amenaza. Es una advertencia, es un ultimátum. Oye, ya te estoy dando
este último chance. ¿Cuántas congregaciones fieles en el contexto del cristianismo hace 2 o 3 siglos hoy ni siquiera existen? Esto, hermanos, debe sensibilizarnos como congregación. No importa lo bien que nos haya ido, no importa que hayamos sido una iglesia de buena doctrina, de buen testimonio, de unidad entre sus miembros, la realidad es que ninguna iglesia local es inexpugnable. Todas las congregaciones bajo el cielo son susceptibles de impureza, de error, de pecados graves y de apostasía total. Por eso, una congregación no puede darse el lujo de ser indulgente hacia el pecado. No puede darse el lujo de no corregir los desvíos de sus miembros. No puede descuidar a los miembros. No puede ser indulgente hacia nuestros pecados. Estas son cosas a las que hay que salirle al frente, pues es un error tolerarlo, un pecado no tratarlo. Pero también la iglesia, cuando empieza a tolerar en sus filas gente viviendo desordenadamente, la iglesia está cavando su propia tumba. Waldron hace el siguiente comentario. Debemos estar cuidadosamente alertas contra cualquier manifestación de pecado o apostasía. Si amas a tu iglesia, ora por ella. Está alerta contra el pecado y no dejes de exhortar a los que están pecando. Hay un contraste en el párrafo 3 entre la debilidad de las iglesias locales y la indestructibilidad de la iglesia universal. Dicen ellos, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y el error, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Hermanos, nosotros vemos muchas sinagogas de Satanás. Muchas. No quiero citar ejemplos particulares, pero en este Miami estamos rodeados y no es de agua. Y no es de agua. Hermano, no le llames más iglesias a esos lugares. No se les puede llamar iglesia. Esos son otras cosas. Otras cosas. Son sinagogas de Satanás. Sinagogas de Satanás, donde el nombre de Jesucristo es blasfemado cada domingo. Blasfemado cada domingo. ¿Y usted sabe lo que Cristo ha hecho a esas iglesias? Ha cogido su candelero y lo ha quitado de ahí. Ya Él no alumbra más. Cristo los dejó en sus propios pecados, en sus propias inmundicias, pagando las consecuencias de sus propios desvaríos. Si alguna vez hubo candelero. No podemos garantizar que esta iglesia local a la que pertenecemos hoy permanecerá fiel hasta la venida de Jesucristo. Eso depende de las próximas generaciones. Sin embargo, sí podemos asegurar que la iglesia universal a la que también pertenecemos es totalmente indestructible. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Mateo 28 dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y después que encomendó el bautismo dijo, estas cosas háganlas, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y en Efesios 3:21 dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y yo le pregunto al texto, ¿cuándo se acaba la gloria de Cristo? Nunca, asimismo nunca se acabará la iglesia, porque la gloria de Cristo y la iglesia están unidas. Están unidas. Waldron dice, a pesar de las tristes realidades que puedan ocurrir en las iglesias locales concretas, no obstante, la iglesia universal siempre continuará hacia adelante. Cristo siempre ha tenido y tendrá un reino. No debemos temer que el nombre y la iglesia de Cristo se desvanecerán jamás. Los ateos lo predicen, los novelistas escriben acerca de ello, pero Dios ha prometido que esto no sucederá. Podemos apropiarnos entonces de estas promesas para nuestra propia iglesia local, siempre y cuando nuestra iglesia local esté formada por miembros de la iglesia universal, dice Waldron. El cuarto párrafo, ya entonces los autores nos hablan de la autoridad suprema de la iglesia. Hermano, no sé si voy muy rápido. ¿Están siguiéndome? La autoridad suprema de la iglesia. ¿Quién es la autoridad de la iglesia? ¿Algún hermano que lo lea? Párrafo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está supremo y soberanamente investido.
sino que Él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado, hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Este párrafo tiene una perspectiva positiva, diciéndonos quién es la autoridad de la iglesia, y tiene una perspectiva negativa, quién no es la autoridad de la iglesia. Positivamente hablando, la autoridad, la cabeza de la iglesia es ¿quién? El Señor Jesucristo. Textos que muestran esa afirmación. Bueno, hermano, eso yo creo que nadie en esta iglesia tenga duda de eso, ¿verdad? Colosenses 1:18, Efesios 4 del 11 al 16, Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza del cuerpo, Él es la cabeza. Imagínense ustedes. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿qué significa que Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Cómo una iglesia local puede, en el término local, decir que Cristo es la cabeza de esta iglesia? Viviendo bajo la cabeza de Jesucristo. Viviendo bajo las ideas de Jesucristo. Viviendo bajo la norma de Jesucristo. Hermano, ustedes saben una cosa, nadie tiene duda de esta afirmación. Yo le digo esta afirmación a un católico romano, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué dicen los católicos? Pues sí. A un testigo de Jehová, Cristo es la cabeza de la iglesia. Miren, los testigos de Jehová te dicen, sí, una cabeza que ha sido designada, pero una cabeza. Todo el mundo te dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Los adventistas que se reúnen aquí dicen, sí, Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, mis hermanos, ¿cómo una iglesia local puede llevar a cabo la cabeza, el señorío de Jesucristo sobre la iglesia? Hermano, haciendo lo que Cristo ha mandado en su palabra. Jóvenes, que ustedes van a ser la próxima generación de esta iglesia. Dios nos oiga, ¿verdad? El día que ustedes dejen de hacer lo que Cristo, la cabeza, ha mandado, ese día dejará de ser esto una iglesia de Cristo. Aunque lo sigan diciendo desde el púlpito. Exacto. Iglesias hoy en día, todos los días se preguntan, ¿qué haré más bonito el domingo que viene para entretener más a la gente? Para que los niños se sientan más contentos. ¿Qué payaso pondré en el púlpito? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo recortaré la predicación? ¿Cómo buscaré 3 baterías? No, 3 no, vamos a buscar una orquesta. No, una... Hermano, Cristo es la cabeza de la iglesia. Los pastores no están para inventar nada en la iglesia. Los pastores son mayordomos que vienen a traernos lo que Cristo les ha dado. Por eso es que eso es fundamental para la permanencia de la iglesia local. Los autores de la confesión lo dicen sin tapujo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, los autores de la confesión quieren darnos una acotación en este texto. En la segunda parte del párrafo 4. Nos hablan acerca del Papa de Roma. ¿Por qué? Ya hoy el Papa no trasciende mucho, ¿verdad? Hoy el Papa como que es un viejito con sotana ahí en Roma y no trasciende el Papa. Pero en ese tiempo sí trascendía. El Papa de Roma había sumido a la iglesia. De hecho, había obtenido el término católico y se lo había cogido para sí. Por lo tanto, la Iglesia Católica tiene una doctrina fundamental. Todos los que hemos sido católicos lo conocemos. La Iglesia Católica dice que ellos son el recipiente de la gracia de Dios. Y el Papa de Roma es el único mediador que existe entre Cristo y la Iglesia. Cristo es el mediador entre la Iglesia y Dios y el Padre. Pero Él es el vocero de Cristo. El Santo Padre, el mediador, el que viene a traer, y cuando Él se sienta allí en ex cátedra y hace unas cosas que se llaman encíclicas papales, son ley para la Iglesia universal. El pontífice, por eso es un mediador, es el que construye el puente. Los autores de la confesión estaban ya no podían más con eso. No podían más con eso. Ya estaban ¿de dónde has sacado tu autoridad? ¿De dónde tú has venido a decirnos esa sarta de mentiras? ¿De dónde tú has venido a traer eso? No es el Papa de Roma, no es el Papa de Roma autoridad de la iglesia. Solo Cristo es la cabeza. Pero cuando nosotros estamos tan fervientes diciendo estas cosas, tan entusiasmados diciendo estas cosas, nos sobrelimitamos a veces. ¿No es verdad?
Y yo los comprendo, mis hermanos. Aquí Waldron los trata más duro a los autores de la confesión. Porque los autores de la confesión dicen aquí algo que es un sobredogmatismo. Yo los comprendo y hasta me gusta que lo hayan dicho, pero no puedo decir eso en la grabación. Pero es un sobredogmatismo. ¿Cuál es el sobredogmatismo que enseña el párrafo 4? De los pocos sobredogmatismos que tiene la confesión. Es el más triste de todos los sobredogmatismos, dice Waldron. Exacto. Los autores de la confesión dicen aquí que el Papa es el anticristo. Hermano, aunque yo creo que ellos estaban bastante en el buen camino, y yo creo que el Papa es el anticristo, yo no tengo ningún texto de hoy para decirles a ustedes que el Papa es el anticristo. Entonces, En el sentido de que es un anticristo. no. Ellos dicen que es el anticristo. Si ellos hubieran dicho que el Papa es un anticristo, yo no tuviera, de nadie pudiera criticarlo. O uno de los anticristos que ha existido, pero los autores de la confesión no dicen que el Papa es un anticristo, sino que el Papa es el anticristo. Ustedes me entienden a dónde estamos llegando. En la escatología reformada, el anticristo es un personaje siniestro que viene al final de los tiempos, que Cristo mismo destruirá con su venida. Que niega la divinidad de Jesucristo y que se opone al pueblo de Dios. Déjenme decirle que en el tiempo de los autores de la confesión, el Papa, si no era el Papa, era la sombra del Papa. Porque el Papa había sido el instrumento de Satanás más efectivo contra la iglesia cristiana. Acordémonos que ellos tienen en mente a Lutero, a Calvino, tienen en mente a los héroes reformados, tienen en mente a este que murió quemado, a Juan Hus, tienen en mente a Hus, que fue aquel cisne que Dios envió para traernos la palabra, ¿verdad? Tienen en mente a Savonarola, tienen en mente a los mismos escritores de la palabra de Dios, o sea, a los traductores de la palabra de Dios como Cipriano de Reina Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Ajá. Yo creo que ese detalle lo incluso escribir, no lo voy a justificar porque el punto tuyo es lo que yo concuerdo. Pero yo creo que ellos escribieron por la presión del momento. La presión del momento. Ellos querían. Exacto. Quizás pues, eso influenció. Lo mismo que los autores. Sí. Waldron los trata un poquito duro, porque Waldron dice que ellos no debían haber dicho eso. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de un documento, hermano, que tratamos que sea lo más apegado a las Escrituras. Los reformados somos gente, mi hermano, yo de verdad que estoy contento con el legado reformado. Los reformados somos gente que estamos ahí interpretando la palabra y dándole la palabra al pueblo. Y Waldron los trata duro. Waldron le dice que ellos no tenían que haber hecho esa alusión. ¿Por qué razón? Porque no tienen textos que puedan probar eso tan claramente. Es un sobredogmatismo. ¿Qué significa sobredogmatismo? Decir algo que la Biblia no dice con tanta claridad. Hay otro sobredogmatismo en las Escrituras. Disculpe, hermano, eso es. Otro sobredogmatismo en la confesión de fe. ¿Cuál es el otro? La salvación de los niños. Los autores de la confesión dicen que los niños son salvos por la misericordia y la gracia de Dios. Hermano, de verdad que a mí me gustaría también que eso fuera así, pero ustedes saben, no podemos agarrarnos. Ellos se agarran del texto aquel, dejad a los niños venir a mí, pero es que ese texto para ahí está un poco duro, ¿verdad? Entonces, este texto, este párrafo 4 de la confesión, los autores dicen que el Papa es el anticristo. Dice, no puede el Papa de Roma ser cabeza de la iglesia en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo. ¿Y por qué yo sé que ellos se refieren al último anticristo? Porque dice aquel hombre de pecado, hijo de perdición, que se ensalza contra la iglesia de Cristo, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Y ese es el anticristo final de la iglesia. Los papas han hecho un grave daño a la iglesia. La iglesia católica ha asumido sobre el Papa unas pretensiones divinas que solo pueden ser heréticas y completamente alejadas de toda verdad. Los católicos, dice Waldron, que consideran a Pedro el primer papa. Ustedes saben eso, ¿verdad? Los católicos hacen una sucesión apostólica desde Pedro y a partir de Pedro ellos dicen que todos los papas han venido. Eso es una clarísima herejía.
Los autores de la confesión la combaten acá, a pesar de que nos hablan acerca de un sobredogmatismo que nosotros no debemos asumir porque no tenemos todas las evidencias de la palabra de Dios. Eso es todo lo que yo les traía hoy. ¿Algún hermano tiene alguna duda? A partir de la clase que viene, el pastor va a estar hablándonos acerca de la iglesia local y déjenme decirle que no se lo pierdan porque a partir de la clase que viene vamos a estar hablando todo el arsenal de conocimientos que la confesión nos da basado en la palabra de Dios, que la palabra de Dios trae sobre nosotros para el orden y la forma en que deben actuar las iglesias locales. ¿Algún hermano tiene algún comentario o algo? Si no, vamos a terminar orando. Vamos a pedirle a nuestro hermano César que tenga un momento de oración.